Queridos hermanos, ¿cómo andan? Feliz miércoles para todos. Un día medio atípico. A la mañana temprano hubo lluvia y a la tardecita sol y buen clima. Estén en un buen día. Espero que estén pasando todo bien. Y hoy vamos a seguir con 1 Corintios. Y antes de dar comienzo a lo que vamos a leer, que va a ser en 1 Corintios del versículo 2 al versículo 16, vamos a tener una oración y dar gracias al Señor por este hermoso día y porque tenemos fin de semana largo para muchos. Los estudiantes pueden adelantar tareas, prepararse para los finales. Algunos se van de vacaciones largos, otros se están recuperando de las gripes. Otros es posible que tengan jornada laboral reducida y esperemos que tengan buenos tiempos en sus trabajos por este feriado. Así que, queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura, pero antes vamos a tener una oración. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos estés bendiciendo, Señor. Damos gracias porque podemos estar todos reunidos, Señor, en tu presencia a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes en este culto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y demos inicio a la lectura del día de hoy en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 2 al versículo 16. Y la palabra del Señor dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza por la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña a el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es a que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, primero principal, tenemos que entender que muchas partes de la Biblia y demás están escritas a una iglesia por una temática en particular y porque están atravesadas por un contexto histórico y cultural propio, ¿no? Estos versículos que estuvimos trabajando tienen algo particular que se aplicaría hacia un contexto como la Grecia antigua en época de Pablo, ¿no? Corintios en Grecia, como ya estuvimos viendo, en una cuestión que Pablo trabaja,
que es la cuestión de mantener la paz, la normalidad, ¿no? Crear un orden en las cosas y que se viera en el templo y en la vida misma, ¿no? Coloca un tema de que, bueno, Dios es la cabeza de todo, ¿no? Pablo va a enumerar, bueno, Cristo es cabeza de todo hombre, y mientras que el hombre es cabeza de la mujer, cabeza de familia, ¿no? Es lo que hace referencia. Y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora, cuando oramos, profetizamos con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongámonos en contexto, Pablo era judío, ¿no? Se va a llevar muchas de las costumbres judías hacia el cristianismo, ¿no? La cuestión del templo, la cuestión va a haber muchas coincidencias con lo que va a ser una sinagoga dentro de las iglesias primitivas. Luego con el tiempo se van a ir modificando la cuestión del culto y demás, pero uno pudiera pensar y ver que el hombre al orar y al entrar al recinto, al templo, usaban lo que era la kipá o una especie de velo en donde se tenían una cuestión de respeto hacia Dios y hacia lo que iban a hacer. Y así también la mujer, ¿no? La cuestión importante y a que se va a centrar Pablo es el tema, bueno, de la mujer, ¿no? La mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta y deshonra al que es su cabeza, así como estuviera rasurada, ¿no? Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra, ¿no? Está trabajando el tema de que, un tema muy delicado para la época, que era el tema de mujeres que habían sido vestales, habían servido en templo hacia Afrodita o hacia Atenea. Los griegos tenían la costumbre eh, de las mujeres que se dedicaban a ser sacerdotisas y demás, algunas eran rasuradas o llevaban un corte de pelo particular. Pablo va a trabajar esto, bueno, esas mujeres que salieron de esa vida o habían sido prostitutas, llevaban una marca en su cuerpo, que un castigo era cortarles el pelo o así habían sido infieles. Y estas mujeres que se acercaban, que se reminían de sus pecados, encontraban a Cristo, y para que no se produjeran situaciones de discriminación interna o de murmuración interna dentro de la iglesia de Corintio, otras iglesias que se pudieran dar en lo que era la Grecia antigua, Pablo recomendaba y decía que las mujeres estas se cubrieran con un velo, esa cuestión de no tener cabello. El hombre, ¿no?, deshonra en esa época a Dios dejándose el pelo largo, ¿no? Dice, de hecho el hombre no se procede de la mujer, sino, bueno, Pablo va a dar un tema de órdenes, ¿no? ¿Quién está sobre quién? Pero al fin y al cabo, todos, quien es nuestra cabeza, nuestra orden, es el Señor, es Dios. Dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Todo lo que dijo Pablo, que retoma muchas cuestiones del quién es la cabeza, ¿no?, dentro de la familia, el paterfamilia y demás. Pablo va a llegar al versículo 11 y al versículo 12 y nos va a poner, digamos, en
bueno, todo lindo con las órdenes de cómo jerarquizamos nuestra sociedad, nuestro orden natural de la familia y de la iglesia, pero al fin y al cabo todo proviene de Dios. Es como si nos dijera, podemos intentar poner todo en orden, pero al fin y al cabo todo es de Dios y eso es lo que importa, señores. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para que el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo, ¿no? Podemos pensar que esa mujer que fue castigada, cortado el cabello, que estaba recuperándose de esa situación, el cabello restaurado y demás podía usarse como velo para no estar llevando esa cuestión, ¿no? Ahora, esto está en un contexto, el contexto de Grecia. Nosotros, en esta época, en el siglo XXI, 2024, cómo nos presentamos, ¿no? Porque yo muchas veces me he dejado, tengo barba o me he dejado el pelo largo. Puede llegar un día un hermano con el pelo largo, un varón, una mujer con pelo corto. ¿Qué es ese velo? ¿Cómo nos presentamos? Lo físico o nuestra presencia es importante, pero no lo es todo, queridos hermanos. Presentarnos ante Dios, ante cuando oramos o profetizamos, es decir, cuando nos entramos en la oración o nos ponemos en plena presencia con el Señor a través de la alabanza, de la palabra del Señor. ¿Cómo nos presentamos? Nos presentamos con el respeto de utilizar un velo. Ahí es donde Pablo quiere llegar, que hoy en día, cuando nos presentamos al Señor, es presentarnos con todas las verdades, presentarnos asumiendo todas las responsabilidades de nuestras acciones del día a día. ¿Cómo se presenta una mujer ante el Señor? ¿Es necesario que vaya con un velo? No. Que se muestre sincera, arrepentida de sus equivocaciones. El hombre arrepentido de sus equivocaciones, pidiendo guía y dando gracias al Señor. Así es la manera en que nos tenemos que presentar ante el Señor hoy en día. Pablo va a concluir: si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta de que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Costumbres de una época. Hoy en día, las situaciones sociales, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, como dijimos una vez, es un organismo vivo que va cambiando con el paso de los tiempos. Nosotros nos tenemos que adaptar en, como vemos, en cuestiones físicas o de costumbres, ¿no? Yo inclusive he usado muchas veces jeans, como se usan, antes se usaba, jeans gastados, medio rotos. En esta época no existía el jean
Eso sería quizás mal visto en la época de Pablo, pero si la ropa o las investiduras, nuestra manera de cómo vestirnos y cómo peinarnos y demás va a quedar ante los ojos de Dios totalmente sin sentido, porque Él nos conoce y nos ve todas nuestras intenciones y nos ve nuestro corazón en profundidad. Así es como de una actitud de sinceridad, de humildad, nos tenemos que presentar ante el Señor. Ese tiene que ser nuestra kipá, nuestro velo ante el Señor. Ante el Señor y ante nuestros hermanos dentro de la iglesia. Ese velo que da orden a una sociedad antigua para que no se generen conflictos ni murmuraciones. Hoy que podemos analizar y ver más allá. Ese velo hoy en día tiene que ser la cuestión de cómo nos paramos de corazón, un corazón sincero, puro, pidiendo perdón por nuestras equivocaciones, sanando y creciendo para seguir dando fruto en nuestras comunidades. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Un estudio que es a veces muy apasionante y que muchas iglesias se han jactado de algunos versículos sueltos para, digamos, crear una doctrina, pero Pablo y Dios, el Señor, nos está queriendo decir muchas más cosas. Si mantenemos la palabra estática en un tiempo y la traemos a la actualidad, es posible que se generen conflictos. Pero si podemos en esas palabras tomar su enseñanza, el amor que Pablo estaba poniendo a esas mujeres que se encontraban quizás rapadas en esa época, y trasladarlas a nuestra actualidad, a una cuestión simbólica de amor, misericordia hacia el otro. De esa misma manera, el Evangelio es una cuestión viva y la podemos vivir hoy en día y presentarnos ante el Señor con respeto, con amor, con un velo de respeto ante el Señor y ante nuestros hermanos y de sinceridad y de amor. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Como ya les dije, recuerden las actividades del fin de semana. Vamos a seguir con las actividades de, yo le digo, impacto social, ayuda social, impacto evangelístico, ¿no? También porque a través de nuestras acciones, hermanos y gente y vecinos se acercan y dicen, oh, qué actividad interesante están haciendo en ese lugar, y la palabra va penetrando ahí como espada de doble filo, queridos hermanos. Así que vengan, apoyen, ayuden. Sabemos que hay muchas actividades, pero es fin de largo, así que podemos administrar de mejor manera nuestro itinerario para venirnos todos juntos el sábado. El sábado también hay actividades de mujeres y actividades de chicos en deporte, y también vamos a estar con las actividades de jóvenes, con esta cuestión de el perchero y dando meriendas y demás a la gente necesitada en Nueva Chicago. Así que creo que esas son todas las actividades que tenemos. Si surge una más, ahora en el cierre, las hermanas Priscila y Dorín van a estar finalizando con algo más. Domingo, recuerden, siempre uno a veces se olvida de recordar, porque yo ya lo tengo tan institucionalizado en mi persona que ya ni siquiera es una cuestión de
recordar, ya está dentro de mi rutina diaria, es algo que invito a que todos podamos aprender, tanto los más jóvenes como los no tan jóvenes, como los nuevos, como los miran, que es crear el hábito de la iglesia y de la escuela dominical dentro de nuestra rutina. Recuerden, domingo te levantás, desayunás, más tranquilo, relajado y demás, en familia, te vestís y te venís a las 10 a la escuela dominical. Es importante estudiar la palabra del Señor, crecer en ella día a día. Una vez que se estudia, uno entra en ese, digamos, calentada de motores que uno tiene que tener espiritual y nos adentramos en el culto a las 11. Recuerden, tenemos actividades de los sábados, una cosa, actividades de domingo, esas ya tienen que estar ya en nuestra rutina, no tenemos que recordarlas, tienen que salir de nosotros ya, listo, instintivamente, como un arquero que sabe cuándo va a venir la pelota, ya es instinto puro, está dentro de su rutina diaria. A las 10, escuela dominical, a las 11, culto, los domingos. Este domingo presencial. Así que, queridos hermanos, hasta aquí el día de hoy. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos, nos bendigas, Señor. Te pedimos que nos guíes a nuestros hogares, Señor, en nuestras actividades, Señor. Te pedimos que nos continúes bendiciendo el resto de la semana, de este fin de semana. Nos prepares, Señor, con energía, fuerzas para el sábado, Señor, que tenemos las diferentes actividades, tanto de mujeres como de jóvenes, como en deporte. Nos prepares, Señor, para el culto, Señor, del domingo, día dedicado a ti, Señor nuestro. Te pedimos que nos bendigas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.